la señal de la cruz al orar, nos persignamos antes de rezar. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Esta escuela de servicio del movimiento de cursillo de cristiandad tiene especialmente un tema sumamente importante, como es la gracia de Dios, fuerza transformadora de la persona y la fuente de evangelización. Para dar inicio a esta temática, en primer lugar, vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Bien, este tema, San Nicolás ruega por nosotros. Este tema nosotros lo queremos trabajar de la siguiente manera. Está a mi lado el padre Carlos González, que es el asesor de este movimiento de cursillo de cristiandad de la diócesis de La Rioja. Y quien les habla, Rosa, que soy del cursillo número 36 de Río Gallegos. Y hoy estoy participando en este movimiento de esta querida provincia. Padre, ¿usted quiere decir algo al respecto? En primer término, saludar a todos los oyentes y hemos invocado las luces del Espíritu Santo para tocar este tema de gracia que hace a nuestra fe y a lo que Dios nos ha revelado en Jesucristo y lo sigue haciendo a través de la Madre Iglesia. Bien, como el Padre lo expresó, es un tema muy importante. Nosotros vamos a tratar de hacerlo como diálogo a los efectos de poder brindar esta instancia de escuela para que todos nuestros hermanos lo puedan recibir de la mejor manera posible. Entonces vamos a hacer la primera pregunta a nuestro Padre, que ¿qué significa la gracia? La palabra gracia tiene varios significados contenidos en nuestro idioma, según la circunstancia, lugar, momento. En este caso nos referimos a algo que es desde nuestra fe y de lo que Dios en su Hijo y a través de la Iglesia nos ha manifestado en el transcurso del tiempo. ¿Qué significa etimológicamente con el origen de la palabra? Gracia quiere decir gratis, gratuito, pero podemos de una manera fácil de recordar y con un ejemplo claro, Dios nos regala muchas cosas. Por ejemplo, en los sacramentos, cada sacramento nos hace un regalo específico y propio de cada uno. Esto nos permite vivir la comunión con Dios y con los hermanos y sentirnos comprometidos con ellos. Entonces, esta comunión, por medio de Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo y con el Padre, establece gratuitamente esta unión. Entonces, como Dios y los hombres, cuando hablamos de hombres, aclaro, no es como se habla comúnmente, sino en sentido bíblico, es el varón y la mujer. ¿Y por qué establece Dios esta comunión? Porque nos manifiesta su amor, su cariño hacia cada uno de nosotros.
También podemos decir que la gracia es ofrecimiento y don de Dios Padre, por cierto, que interiorizado en nosotros por el Espíritu Santo edificador. ¿Para qué es esto? Para hacernos partícipes de la vida nueva en Cristo resucitado. Cuando hablamos de algo nuevo en sentido bíblico, no es como comúnmente usamos la palabra, algo recién comprado, recién adquirido, que me lo han regalado, lo encontré, recién lo conozco, puedo hacer uso de eso. Sino acá lo nuevo en sentido bíblico es lo permanente, es lo que es según Dios nos ha manifestado y que no cambia. Y que es así, y así lo aceptan porque eso es lo que Dios nos manifiesta y nos da a conocer. Entonces esto creo que es importante lo tengamos claro, porque muchas veces aparece esta palabra y le podemos dar distintos contenidos, ¿no? Es aquello que es y debe ser, porque así Dios lo ha establecido, y no de una manera arbitraria, autoritaria, sino tiene el fundamento de todo lo que es amor, cariño, buscando el bien, la realización de toda persona, de toda la humanidad. Bien, ahora Padre, otra pregunta. ¿Cuál es la gracia de Cristo? Es como les acabo de decir, es un don gratuito, es un regalo. Toda gracia podemos definirla así con una manera muy simple. Es lo que Dios nos regala de distintas formas. Como recién te dije, en cada sacramento, Dios nos regala, como en otras manifestaciones de Dios, en su palabra, en tantas cosas que es lo que hace la comunión con Él. Él nos regala siempre y lo hace gratuitamente. Por cierto que es algo que no lo merecemos. Es gratuito porque Dios así lo desea desde su amor y su misericordia, no porque tengamos mérito como tal para recibirlo. Entonces creo que esto es importante, tener casi como la vida. La vida es un don de Dios, es una gracia. Algunos tenemos mérito para existir, haber nacido, no. Eso es obra de Dios. Él así lo ha decidido, ¿para qué? Para hacernos participar de lo que es ese misterio que es la vida en Él y que nos hace participar de su misma vida. Entonces allí está, y aquí es donde vemos que esto es algo que lo hace, infunde a través del Espíritu Santo en nosotros, en lo más profundo de nuestro ser. ¿Y para qué? Para sanarnos del pecado, del error, de la equivocación, sino para que tengamos esa ayuda, ese regalo permanente y descubramos la riqueza que tiene la vida en nosotros y que es un don con el que no podemos jugar, no podemos mal usarlo o interpretarlo. Entonces es importante conocer qué es lo que Él nos dice para que entonces podamos evitar sanarnos del pecado, del error, de la equivocación, sobre todo de la falta de amor más que no es que no sé, el pecado de falta de amor, pero me gusta más usar el término falta de amor, de cariño, comprensión, de perdón, que este término que a veces no es muy feliz a nuestros oídos como cristianos. Y no es que lo nieguen, no es que no sea cierto, pero creo que también estas cosas tenemos que usar palabras más cercanas, más adecuadas y más... por eso tenemos alguna catequesis de siglos, entonces nos insiste mucho el pecado, el pecado. El pecado era igual a muerte, a condenación, a infiernos, a diablos, cosas, no. Descubrimos y vivimos siempre la gracia de la misericordia de Dios. Y entonces debemos distinguir lo que también aquí se nos habla, lo que es la gracia habitual y la gracia permanente. Son cosas que Dios nos da para siempre, como por ejemplo en el bautismo nos da la gracia de ser sus hijos. Y por más que nosotros reneguemos de Él, no nos dejo de ser hijo de Dios. Es como si yo dijera, con mis padres, por más que me enoje, que me pelee, no dejo de ser hijo de fulano y de fulano. Bueno, hay cosas que también, y después hay cosas que son buenas, de acuerdo que vivamos la comunión, a veces la comunión se corta, se interrumpe, por el egoísmo, la injusticia, la debilidad, la fragilidad humana. Pero también sabemos que eso lo recuperamos a través del perdón, la misericordia, sobre todo a través del sacramento de la reconciliación. Bien, Padre. Usted se ha explicado bastante claro el tema del efecto o de la gracia de Cristo, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían los efectos de la gracia? Bueno, los efectos hay varios.
por lo pronto nos limpia, nos purifica, nos pone en condiciones, nos redime, nos perdona, nos hace nuevamente agradable a los ojos de Dios en lo que de nosotros depende, porque somos para Él como todo hijo y agradable a sus hijos, más allá que el hijo tenga una conducta, un comportamiento, el que sea. Eso no deja que el padre, la madre lo amen, bueno, mucho más es el amor de Dios. Entonces, que nos hace agradable, nos hace también, acá algunos hablan de amigos, pero no, Dios no es amigo, Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano. Y todo esto es por la gracia y lo que hace el Espíritu Santo. Nos lleva y nos muestra el camino de llegar a ser santo. El santo que es aquel que vive de acuerdo en comunión con lo que Dios nos enseña y llevando una vida normal, una vida sana, viviendo nuestros compromisos propios de nuestro estado, de nuestra condición de cada uno. Entonces, creo que es importante, porque a veces los santos creemos que han sido santos porque han hecho cosas raras, dormir cabeza abajo colgado, dormir en el suelo, cosas, historias estrafalarias que yo recuerdo en mi infancia, decían de uno que era santo porque comía pescado echado a perder, podrido. No, eso no, creo que no lo ha hecho ninguno, es un santo juicio y no va a ser santo por eso. O como otro dice que es santo por en el suelo. ¿Cuánta gente duerme en el suelo? ¿Cuántas veces uno pasa una obra en construcción a las 7 en verano y vemos en el momento que descansa los albañiles están durmiendo en el piso y por eso es un santo? No, no es eso. La santidad pasa por otras cosas, es vivir como Dios nos enseña, vivir sintiéndonos hijos, sintiéndonos hermanos, teniendo conductas, comportamientos de amor, de cariño, de perdón, de no juzgar, de no condenar, de no meternos lo que no nos va, y ayudarnos y nos hace bien. Bien, ahora usted sabe que el movimiento del cursillo de cristiandad, en sus 3 tiempos se observa la gracia, ¿no? Y en primer lugar, en la primera instancia que se observa la gracia es con respecto a la finalidad del movimiento. ¿Qué nos puede decir al respecto, Padre? Bien, como recién lo acabo de decir, nos purifica, nos redime, nos perdona, nos justifica, nos hace agradable a los ojos de Dios, nos hace que realmente nos sintamos hijos y hermanos. Entonces, por eso vemos cómo a través de la gracia Dios nos hace participar a través de su Hijo, por la acción del Espíritu Santo, a ser como Él, porque Jesús es el modelo que tenemos que imitar, seguir, más que imitar, es seguirlo, identificarnos en su gesto, en sus palabras, sus actitudes, sus obras de amor, de perdón, de trabajo, de lucha, de esfuerzo. Entonces, Él es el modelo de todo cristiano. Después, en lo específico de lo que es ser varón es Jesús, lo que es ser mujer es nuestra Madre la Virgen María. Pero ellos son, sobre todo es Jesús el modelo, porque es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Entonces, identificarnos, ojalá lleguemos a identificarnos plenamente. Y esos son los santos que se identificaron plenamente. Por eso la Iglesia los proclama como modelos y ejemplos e intercesores para el pueblo cristiano. El método del movimiento de cursillo de cristiandad, usted sabe, Padre, que tiene 3 tiempos, que es el precursillo, el cursillo y el postcursillo. Nos gustaría que nos dé una apreciación en estos 3 tiempos del método. Como usted bien dice, que el método es el camino. ¿En qué espacio o en qué momento nosotros encontramos la gracia de Dios en estos 3 tiempos? En el precursillo, en el cursillo y en el postcursillo. Esto creo que es algo que la iniciativa siempre proviene de Dios, no de nosotros. Es Él quien de distintas formas humanas nos presenta, nos invita a participar. Y a medida que uno participa, es como todo el precursillo, es como diría yo, como la atracción a eso. Hay algo que nos atrae, que nos invita, que nos interpela, ¿qué es esto? Puede ser bueno, puede ser lindo.
Eso como en el precursillo, como se nos presenta, que es una propuesta, no es la única, Dios se vale, hay muchos movimientos en la iglesia, este es uno, no es el único, ni es el mejor, ni es el peor, es uno más de tantos con características propias, donde Él nos invita a un seguimiento de sus personas y sobre todo a vivir la comunión fraterna también, porque no, San Juan lo dice, nadie puede decir que llama a Dios nadie lo ha visto, solo Jesucristo es aquel a quien se lo quiero revelar. Entonces, y no soy yo el que elijo, es Él el que me, repito, tiene la iniciativa, es una propuesta y libremente lo accedemos. Después cuando acepto eso, participo del cursillo, allí bueno, tengo la ocasión de conocer cosas que son nuevas, desconocidas, que no las tenía presentes, desconozco. Bueno, allí se nos revela a través de los distintos rollos, distintos temas, distintas realidades. Y todo esto emana de la Sagrada Escritura, allí está la fuente, que es Dios mismo. Entonces, y después de participar esos días de encuentro, de fraternidad, que son muy ricos, muy lindos, días de oración, días de encuentro en la Eucaristía, encuentros con quienes participamos, con el equipo que lo da, bueno, es lo que se llama después pasar al cuarto día, que es, bueno, ahora después del cursillo, ¿cómo voy a vivir? Post cursillo, ¿cómo voy a vivir todo esto? Y esto es vivirlo hasta el último día de nuestra vida en este mundo, para después participar por toda la eternidad en lo que llamamos el quinto día, que es ya gozar plenamente la visión de Dios por la gracia y la misericordia, no porque tengamos por los méritos ni cosa que se pague, que es todo un don gratuito y un regalo de Dios. Porque merecer no merecemos, y si merecemos, mejor es otro tipo de cosas lo que mereceríamos. Entonces, es esto lo que se nos invita. Padre, una consulta. ¿Cuáles serían para usted las ideas fuerzas sobre la gracia? Bien, las ideas fuertes, así que nos van a acompañar siempre y tener en claro que la gracia es realidad que procede de Dios y viene a nosotros. Como decía, lo más claro son los sacramentos, pero también los preceptos, la palabra de Dios, nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos, la creación. Cuantas cosas uno mide y aprendemos no solo a mirar, sino a ver, observar y contemplar, descubrimos lo que es el obrar de Dios, que es majestuoso, y que hay cosas que por más que como diría, nos encandilan, nos sorprenden, nos satisfacen, pero esto es nada comparado con lo que un día conoceremos plenamente, vivir la amistad, vivir en plenitud la vida. Y cuando decimos la vida es la comunión con Dios. No nos olvidemos que Jesús y yo nos dice, a veces cuando se dice la vida me trajo, me dio, no. Para nosotros los cristianos la vida es Cristo. Como dice San Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, porque permite este hecho natural, biológico, encontrarnos plenamente con Él. Entonces, y eso ¿qué nos va a traer? La felicidad en plenitud, verdadera y en medida que lo vayamos conociendo, porque hay muchas cosas que vamos a aprender cuando estemos ya en la etapa definitiva, en la presencia de Él, en el quinto día, porque lo que conocemos es muy poco comparado con lo que desconocemos, y que toda la eternidad es medio como hablar en tiempo, ahí en el tiempo no corre ni el espacio, pero nos va a ser como corto para conocer tantas cosas y poder disfrutar. Y en eso descubrimos que, bueno, el instrumento de salvación es la iglesia, que es la comunidad, la reunión de bautizados, de cristianos, seguidores de Jesús. Y entonces de descubrir que nos salvamos por los méritos de Jesús, por todo lo que es su vida, su amor, su enseñanza, su pasión, su muerte y su resurrección. Y nos salvamos juntos, es el sentido profundo de la iglesia, comunidad de creyentes. No me salvo yo, sino es Él quien salva y nos salva todos juntos. Y salva a la persona, no como a veces decía el espíritu, no.
Si no negamos el misterio de encarnación, si solo el Espíritu, ¿por qué se va a hacer de haber hecho hombre el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad? No, se hace hombre porque asume lo nuestro y porque todo lo que Dios creó, incluso nuestra naturaleza humana, Dios la hizo buena, bella y perfecta. Nada más nosotros nos encargamos por debilidad, por injusticia, por flojera, por lo que sea, por la triste realidad del pecado, de desvirtuarla. Pero Dios no ha hecho nada malo, ni feo, ni desagradable. Y si algo tiene de triste, feo, desagradable, es obra nuestra. Y por eso al vernos Dios en esa situación, y que en el fondo uno pobre, desgraciado, envió lo mejor que tiene, que es su Hijo. Y lo envió para... Y bueno, ¿y cómo se lo hemos devuelto? Hecho pedazos en la cruz. Y Él en su misericordia, y porque Jesús es fiel a Dios, lo ha resucitado. Porque fue fiel y, como dicen, para estar a muerte y muerte en cruz. Entonces nos consiguió, nos abrió las puertas a la realidad que conocemos como Dios y que se reveló como Padre, Hijo y Espíritu Santo en la persona de Jesús. Y entonces que nos quede claro que el que nos salva es Él y nos salvamos juntos en comunidad, el sentido profundo de la Iglesia. Y vino a salvar a la persona en su totalidad y a todas las personas. Entonces esto es lo que, por eso recordamos que Jesús nos dice, he venido para que nadie muera, sino tenga vida en plenitud y en abundancia. Bien, Padre. Creo que este es un tema que seguramente va a tener sus otras oportunidades de realización, porque no se acota este tema acá, en esta instancia. Así que bueno, seguramente en otra escuela podremos continuar trabajando con el tema de la gracia. Yo le propongo, Padre, que usted dé las últimas palabras y el cierre de esta escuela de servicio del movimiento de cursillo de cristiandad. Esto es para iniciarnos, esto no está todo dicho, hay muchísimo más, esto no, es un pantallazo. Esto es muy lindo poder profundizarlo. Tenemos, por ejemplo, en esto algo que está al acceso de todo, el catecismo de la Iglesia. Allí todo esto está desarrollado de una manera magistral. Allí tenemos para leerlo, estudiarlo, profundizarlo, rezarlo y sobre todo que nos mueva a vivir, no nos quedemos con un saber más como de tantas otras cosas, sino todo esto lo tenemos que hacer vida, lo tenemos que hacer realidad. Entonces esto nos abre, si nos interesa, vamos a saber por dónde buscar, por dónde empezar. Bien, yo creo que esto merece, como tantas veces y todo, a saber agradecer a Dios, como les decía al comienzo. Es un regalo permanente que Dios nos hace de múltiples maneras y formas, y a través de distintas personas, sobre todo a través de la persona por excelencia que Jesús resucitado, a través de la Iglesia, a través de la Sagrada Escritura, a través de tantas realidades que nos rodean. Por eso creo que solo queda una palabra de agradecimiento. Bueno, vamos a pedirle que Dios nos bendiga. Esto significa que nos cuide, nos proteja y toque nuestro corazón para conocerlo más a Él. Con la medida que lo conozcamos a Él, vamos a tener esa vida en plenitud que nos ha traído. Pues vamos a pedir que Dios nos bendiga a todos, nos bendiga a todos los que estamos mirando, escuchando, todos nuestros seres queridos, a los que no son los que comparten nuestra vida, incluso a todos los que ya han partido, están en la presencia de Dios. Sabemos que Dios nos ha dado a los sacerdotes la posibilidad de bendecir no solo a los vivos, sino vivos y muertos a todos. Entonces por eso le pedimos que nos bendiga, nos santifique, nos siga perdonando, siga teniendo misericordia por nuestras debilidades, por nuestros pecados, pero que podamos vivir la vida en serio como es el deseo y la voluntad de Dios. Que el Señor esté con nosotros. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios, que es amor, descienda y permanezca para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Bueno, queridos hermanos, este tema, como también lo dijo el Padre Carlos, no ha finalizado, sino que es el puntapié para continuarlo trabajando
Y bueno, nos veremos en una próxima escuela. Espero que sea del agrado de todos. Nosotros hemos puesto lo mejor de nosotros para que les llegue este mensaje a ustedes. Que tengan ustedes buenas noches de colores.